Hoy hablaremos de cómo los millennials que dicen, ay, es que soy millennial, no puedo comprar porque todos los baby boomers tenían ventajas que ahora no tenemos. Yo voy a decirte cómo tú puedes comprar. Puedes ser millennial o no puedes ser millennial. Esta información va a ser relevante para ti. Pero como ahora oigo ese cuento, no, es que tenemos la deuda, y todo está más caro y es más difícil. Yo te voy a mostrar cómo tú puedes cambiar tu vida financieramente. Tú puedes comprar no solamente tu inmueble para vivir, si tú quieres, sino construir un portafolio, construir ingresos pasivos con bienes raíces y tienes más facilidades de las que nunca en la historia de la humanidad, de la que yo conozco, habíamos tenido para crecer financieramente. Realmente este momento de la historia es impresionante. Que hay muchos desafíos, que hay caos, que hay guerras, todo el tiempo ha habido guerras. No, si tú miras la historia de la humanidad, toda la vida ha habido guerras. No, es que hay mucha inseguridad. Realmente lo que hablamos de seguridad, todos los paradigmas han cambiado y hay unas ventajas espectaculares. Pero bueno, yo no voy a hablar ahorita de historia aquí. Quiero un poquito hablarte. Problemas objetivos que tienen los muchachos o los millennials ahora y a la generación Z, que son objetivos, no hay que negarlos. Primero que salen con una deuda estudiantil grandísima, eso es un problema. Segundo que cuando salen después de haber pagado una educación formal, los sueldos y los ingresos ni siquiera les alcanzan para pagar bien sus deudas estudiantil o les cuesta encontrar sueldos de comienzo de su carrera, sueldos suficientes para mantener el nivel de vida. Eso es cierto. Que los precios han subido. Eso es cierto. Que conseguir empleo cada vez es más desafiante. También es cierto. Esas son características que en realidad hacen más difícil para las personas conseguir o crecer financieramente. Pero aquí viene la cosa. Siempre y cuando yo tenga el paradigma de que yo tengo que tener empleo, de que yo tengo que ganar un sueldo suficiente. Pero ¿qué tal si vemos el paradigma que es el que permite ahora que muchas personas crezcan financieramente? Bueno, es el mismo paradigma que a mí me permitió, después de los 60 años, crear mi portafolio financiero para vivir muy bien hasta que me muera y tener la calidad de vida que quiero. Y ese es el mismo paradigma que permite ahora que muchachos de 20 años sean millonarios. Y yo ni siquiera estoy hablando de ser millonario porque, bueno, queremos ser millonarios, pero en realidad lo que yo encuentro que la mayoría de las personas lo primero que queremos poder vivir tranquilos como estamos viviendo. Entonces, ¿cuáles son esos paradigmas? Ahora, un estudio de la Universidad de Yale que hicieron en 1953, preguntando a los muchachos que estaban saliendo o graduándose cuáles eran sus metas. Y del 100% de los muchachos, solo el 3% de los muchachos tenían claras sus metas de lo que iban a hacer en 20 años. La universidad hizo el estudio durante 20 años y encontraron que a los 20 años ese 3% no solamente habían cumplido esas metas, sino habían cumplido mucho más que todo el 97% junto. Si tú miras, la mayoría de las personas no tienen metas claras, no tienen metas financieras, no tienen metas en su vida. ¿Cuál es su meta? Mi meta es salir de deudas. Mi meta es que me vaya bien. Mi meta es ganar un poco más de plata para poder estar más cómodo. Eso no es una meta. Eso no es nada. Eso es vivir día a día. ¿Cuáles son las metas? Cuando yo propongo comprar un inmueble al año, eso es mucho. Es una meta. Cuando las personas se comprometen a comprar un inmueble al año, al principio la casa les da un infarto, se vuelven, les salen los pelos, pero está loco ese viejito, como me va a decir que compre un inmueble. Pero si tú te educas, no me importa cuál es tu situación, tú puedes comprar un inmueble al año. Todas las personas podemos comprar un inmueble al año si nos educamos y nos preparamos. No estoy diciendo que va a ser de un momento para otro. No, es más, no te lo recomiendo de un momento para otro, porque yo te recomiendo primero que juegues al inversionista, que busques propiedades, que preguntes, que te eduques, para que cuando lo hagas bien. Y eso es tener una meta. Entonces, ¿cuáles son esos paradigmas? Primero, decidir que tú eres el dueño o la dueña
de tu futuro. Es que por mi edad, por las deudas que tengo, por la familia que tengo, por el país que... Eso son puras disculpas. Obviamente son circunstancias que afectan nuestra vida, pero tú puedes cambiar en la dirección de tu vida si tú decides. No tu deuda, no tu pasado, no tus circunstancias, sino que tú decides cuál es tu futuro. Eso hace una diferencia increíble. Segundo, que la educación formal que antes buscábamos ya no es tan importante. No es que no sea importante, pero en últimas, ahora nos podemos, así como nos podemos volver idiotas con las redes, nos podemos educar. Yo puedo aprender tantas cosas por YouTube. YouTube es una escuela espectacular. Sí, hay porquería, estoy de acuerdo, pero es una escuela espectacular. Tú puedes aprender cualquier cosa por YouTube. A las empresas no les importan tanto los títulos, sino los resultados, lo que la persona sepa. Es más, algunas veces dicen, ni siquiera me interesa lo que sepa. Venga, yo lo entreno. Me interesa su actitud, me interesa su compromiso, me interesa que usted quiera aprender todo el tiempo. Y una característica, ese nuevo paradigma. Antes me sentaba en la escuela, el profesor me daba la tarea y yo hacía el examen y yo salía y mostraba mi diploma aunque no supiera nada. No, ahora yo me siento, miro mis videos, estudio y leo mis libros, soy autodidacta, amo estudiar, decido que amo aprender. Alguien que crece financieramente decide amar emprender. Fíjate, un muchacho o una muchacha que juega un videojuego y yo estoy aprendiendo estrategias, eso es aprender. ¿Y qué tal si yo uso eso para aprender finanzas, para aprender a comprar bienes raíces, para aprender a ahorrar, para aprender a manejar mi presupuesto y me educo sobre eso? Me educo no quiere decir que tome un curso de acciones y empiece a meter toda mi plata en acciones sin saber qué es lo que estoy haciendo, o aún en bienes raíces, hacerlo bien. Y empiezo a rodearme por personas que quieren crecer. Ese es un nuevo paradigma, ¿no? Los que me tocan, mis amigos. No, ¿cuáles son los amigos? ¿Cuáles son las amigas? ¿Cuáles son las relaciones que me ayudan a mí a lograr lo que yo quiera? No me estoy enfocando en mi deuda estudiante. No me estoy enfocando en mi edad. No me estoy enfocando en lo que no tengo. Me estoy enfocando en lo que yo quiero y me estoy enfocando en lo que yo tengo. Y una de las características que todas las personas tenemos, de acuerdo, menor nivel, es aprender a crecer, aprender a aprender. Es un recurso espectacular que te puede volver millonario. Si tú decides disfrutar el aprender, si tú decides que cada día vas a aprender algo nuevo, útil para tu vida, si tú decides que ese recurso que todos tenemos, Elon Musk, Warren Buffett, Bill Gates y tú tienen el mismo recurso. 24 horas al día. La diferencia es qué haces con esas 24 horas. El paradigma es, en vez de estar yo quejándome de lo que no puedo hacer, ¿cómo uso cada minuto de esas 24 horas? Napoleón Hill decía en su libro Piense y hágase rico, el día se divide en 3. Y ya no es tan así, pero es el concepto que él planteaba. 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para moverme o descansar. Y él decía, la diferencia entre alguien que logra lo que quiere en su vida es qué hago con estas 8 horas. Descanso. ¿Cómo? No, yo estudio, yo crezco, yo me educo, yo cuido mi cuerpo, yo hago ejercicio, yo me enfoco en lo que yo quiero con determinación. Y una persona que crece se enfoca en hacer lo que quiere, no en lo que es lo más fácil. Cuando yo quiero algo, no me importa la incomodidad. Si yo estoy jugando con mi videojuego, no me importa trasnocharme. Si estoy con mis amigos, pero ¿qué tal si yo decido disfrutar el aprender? Esas cualidades, si yo me educo financieramente y comienzo a buscar crédito, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Primero, estrategias defensivas financieras. ¿Cuáles son las estrategias financieras? ¿Cómo puedo organizar mi presupuesto para empezar a bajar los gastos? Porque fíjate, ¿qué es lo que pasa con los millennials? Hablan, no, es que me gusta viajar. Listo. Y no ahorro nada. Yo sé que es importante vivir y es algo que yo siempre le digo a mis estudiantes. El objetivo del dinero es vivir bien, es vivir mejor.
pero yo no puedo vivir lo que no estoy listo para vivir, porque no estoy listo. Porque si yo voy a hacer un viaje y lo pongo en mi tarjeta de crédito y después duro 3 años pagando ese almuerzo que me comí en no sé dónde, con intereses del 20%, es una estupidez. Si yo más bien digo, quiero hacer ese viaje, entonces en vez de ponerlo en mi tarjeta y hacerlo ya, voy a organizarme y voy a ahorrar para ese viaje y voy a crear ingresos para ese viaje y no me voy a endeudar para ese viaje y lo voy a planificar y lo hago en un año. Me sale la mitad y me divierto el doble porque no estoy cada vez que gasto pensando, como lo hice yo durante tanto tiempo, con el estómago que me está gritando de la angustia de cómo va a pagar la tarjeta de crédito cuando llegue. Entonces, primero organizar estrategias defensivas y decido que yo voy a comprar propiedades, decido que me va a costar, listo, me va a costar, voy a hacer lo necesario, voy a empezar a crear mi presupuesto, voy a cumplir mi presupuesto y tengo esas estrategias defensivas que puedo ahorrar. ¿Cómo puedo bajar mis gastos? No, a lo mejor puedo vivir en una habitación arrendada en vez de un apartamento. A lo mejor puedo no comprar la última ropa, a lo mejor no puedo buscar los fines de semana descansar en vez de ir con mis amigos a la discoteca o a tomar unas cervezas. A lo mejor voy al campo, o a lo mejor camino, o a lo mejor monto en bicicleta, o a lo mejor hago cosas que no me cuestan dinero. Ay, que no, Carlos, que la vida social. Sí, pero yo puedo ir con otras personas a hacer eso, puedo disfrutar eso. No, si no quieres, pues tienes todas las razones para no hacerlo. Yo te estoy diciendo cómo hacerlo si tú quieres. Es enfocarte en tener una vida que te permita llegar a donde tú quieres para que no estés dependiendo de todo el mundo. Pero es que comprar es mal negocio. No, si compras bien es buen negocio. La mayoría de los millonarios han empezado de cero y además están invirtiendo en bienes raíces. Y además piensa esto. ¿Acaso es que si tú miras la mayoría de las sucesiones de las que tú conoces o has conocido, no son los bienes raíces lo que queda en la mayoría de las personas? En la casita o la finquita que compraron durante toda su vida, ¿por qué no comprar una al año? Entonces, empezar a organizarte, a organizar tu vida para vivir bien. Vive bien, eso es una cosa. Vive bien, mantén una vida, vive tu juventud, maravilloso, pero vívela de una manera en que no estés hipotecando tu futuro con eso. Ten el control, no seas el Me Too, todos hacen esto, yo hago esto. No, ¿qué es lo que a ti te sirve? Alguien que logra lo que quiere no está haciendo lo que le dicen los amigos que haga. Alguien que logra que hace lo que le sirve para su propósito y para su determinación. Por otro lado, empiezo a construir mi crédito, no con mis tarjetas, no para tener más cupo en mis tarjetas de crédito, mi crédito para calificar para una hipoteca. Entonces hablo con los bancos, con muchos bancos, para cuánto califico, qué es lo que tengo que hacer, con mi contador para prepararme con los impuestos. Me voy preparando, eso yo sé, toma tiempo, pero lo vas haciendo. Y si tú vas haciendo, mira, si aplica lo que te estoy diciendo, ¿cómo vas a cambiar tu mentalidad? ¿Cómo va a cambiar tu forma de ser si tú comienzas a pensar de esta manera? Y al mismo tiempo comienzas a educarte en bienes raíces. Yo estoy hablando de comprar bienes raíces. Hay mil formas. Educarte. Yo tengo cientos de videos en donde muchísimas personas de distintas edades, condiciones de educación, económicas, viviendo en distintos países, han aplicado estas herramientas que tú puedes aplicar. Si tú, más que comprar propiedades, decides convertirte en un inversionista en bienes raíces. Y eso no excluye que tú hagas tu carrera, que tú hagas lo que tú quieras en tu vida, que tú tengas tu negocio, que tú hagas cualquier otra cosa, porque mi planteamiento es cómo tú de ese trabajo que estás haciendo, en vez de comerte todo o darle los intereses a los bancos, vas creando un portafolio que en 10 años, si tú compras una propiedad al año, piénsalo, vamos a decir que compras una cada 2 años, en 10 años tienes 5, en 20 años tienes 10 propiedades, vas a tener con seguridad otra pensión que va a crecer en vez de la otra que va a decrecer con la devaluación e inflación.
Entonces tú vas educándote financieramente y al mismo tiempo buscando propiedad. No importa que no vayas a comprar, buscas, preguntas y vas creando tu ambiente. Y dime una cosa, mirándote como nos miramos en la almohada, ¿qué pasaría si tú cada noche dices, hoy hice lo mejor que pude para crecer financieramente? ¿Cómo cambiaría tu vida si tú te enfocas en eso? Y de nuevo, no es que dediques tu vida a crecer financieramente únicamente. Mientras tanto, crea tus relaciones, la calidad de relaciones que tú quieres, cuida tu cuerpo, cuida tus emociones, cuida tu mente para crear la vida balanceada. Y hay un libro que te recomiendo se llama Los 7 hábitos de las personas altamente eficientes. Es un libro de los 90, pero que todavía sigue muchas personas leyendo, que es espectacular. Te muestra el balance de cómo es importante crear el balance, cómo el dinero es un recurso para vivir bien, pero vivir bien no implica únicamente tener dinero, implica muchas cosas, pero dinero nos hace la vida mucho más fácil. Entonces lo que yo quiero invitarte, bueno, aquí está el libro Un inmueble al año no hace año. Tú lo puedes encontrar en Amazon, lo puedes comprar en algunas librerías, especialmente en Colombia. Pero te quiero invitar a que tú decidas que tú no eres Z, o millennial, o viejo, o joven, o pobre, o rico, o de este país o del otro, sino que eres una persona que tú controlas tu destino, que tú puedes lograr lo que tú quieres en tu vida. Es más, tú ya has logrado mucho más aún de lo que tú piensas, mucho más de lo que tú valores. Y tú tienes muchas más cualidades de las que tú reconoces, porque a lo mejor estoy más pensando en lo que no, en lo torpe, en lo bruto, en lo que no soy, bla, y olvido todo lo que he hecho. Mira todo lo que tú has logrado. Cómo esos mismos valores, esas mismas cualidades te pueden ayudar a lograr lo que tú quieres y a crear la vida que tú quieres para ti, para tu familia. Mi experiencia es que mis estudiantes, cuando aprenden estos conceptos que yo te estoy diciendo, no solamente cambian su vida, sino en su familia empiezan a cambiar la forma de ver su futuro. Porque qué maravilla poder darme cuenta que yo tengo el control de mi vida. Y que puede ser que la economía alrededor suba, baje, haya desafíos, pero si yo tengo la mentalidad de inversionista, yo voy a hacer los cambios que me van a llevar a donde yo quiera, no hacia donde me lleva el viento. Y yo te invito a que mires mis programas, a que de verdad aquí está el link para que tú hables con uno de nuestros asesores. Yo tengo una clase espectacular que en 1 hora te doy muchos paradigmas para tú lograr lo que tú quieres. Es un webinar gratis espectacular. Muchas personas han comprado propiedades y han cambiado su vida solo con ese webinar. Nuestro objetivo y mi objetivo no es que tú compres, mi objetivo es que tú transformes la vida, que tú transformes tus finanzas personales. Y si nosotros vemos que todavía este programa no va a ser rentable para ti, te vamos a decir que esperes, que des los pasos que tienes que dar para que esto sea lo que sabemos que puede ser para ti, si tú lo decides. Porque tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Gracias por estar acá. Cuéntame ¿cómo te pareció esta información? ¿Qué te ha ayudado a reflexionar? ¿Y qué pasos es lo más importante? ¿Qué pasos estás en disposición de dar? Y muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por abrir tu mente y tu corazón.